Hay un robot que controla las finanzas a nivel mundial y puede que ni siquiera te hayas enterado. Es un robot al que acuden todos los gobiernos en tiempos de crisis e incertidumbre, cuando se imprimen billones de dólares y hay que decidir dónde se aloca ese capital. BlackRock es la encargada de colocar dichos fondos. Pero ¿qué sabemos exactamente de esta compañía? Cómo una empresa con apenas unas pocas décadas de antigüedad ha llegado a tener tanto poder. ¿Cuánto poder tiene realmente y qué la hace tan valiosa? A diferencia de otros nombres reconocidos en el sector, BlackRock no es bajo ninguna métrica una empresa vieja. De hecho, es una empresa que fue fundada en el año 1988, casi en el año en el que nací yo. Esta es la historia de un robot que pasó a convertirse en el dominador absoluto de todos los mercados financieros en cuestión de unos años. No estoy exagerando ni leyendo entre líneas, y en este vídeo te voy a explicar cómo pasó BlackRock en tan solo 30 años de ser una empresa recién nacida a controlar el mercado internacional de las finanzas. Durante los años 80, Larry Fink, el creador de BlackRock, estaba ganando millones para el First Boston Bank en Wall Street a través de valores respaldados por hipotecas, o lo que conocemos como Mortgage-Backed Securities. Larry era una estrella en ese entonces, en los 80, estaba subiendo muy rápido en las filas de la empresa y para el año 1986 era ya el favorito para convertirse en el CEO de la empresa. Sin embargo, cometió un error en sus modelos computacionales que lo llevaría a invertir y perder 100 millones de dólares para la compañía, por lo que le echaron. Poco tiempo después, en 1988, Larry dejó la empresa. Pero esto solo fue un error que le hizo aprender mucho y así inició una cadena de eventos que nadie podría haber previsto, creando lo que sería la mayor empresa de todos los tiempos. La nueva empresa que creó Larry se llamó BlackRock y junto con un pequeño equipo de programadores dieron vida a un robot llamado Aladdin, cuyas siglas en español significan activo, pasivo y red de inversión de deuda y derivados, o Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network en inglés. Pero ¿cuál era su propósito? Crear un robot lo suficientemente inteligente para que fuera capaz de analizar el mercado e identificar riesgos y oportunidades, y que este robot fuera mucho mejor que cualquier otro humano u ordenador. Básicamente, crear un robot ultra inteligente financiero que fuera capaz de controlar y dirigir las finanzas a nivel internacional. Aladdin es la baza principal del poder que ejerce BlackRock hoy en día. De hecho, sin Aladdin, BlackRock no sería BlackRock, ni habría crecido a ser el mayor gestor de fondos del mundo en cuestión de tan solo un par de décadas. Por ello, Aladdin es quien dirige BlackRock y Aladdin es quien dirige el mundo. Este software fue entrenado en las ramas donde Larry era experto. Durante la siguiente década, el robot recibió información acerca de precios del mercado, de activos, de variantes de riesgo en el mercado global de bonos, etc. 11 años después de su creación, el software Aladdin llegaría a ser tan bueno que el propio Larry comenzó a vender el ascenso de sus datos a otras empresas de Wall Street. Desde ese mismo año, en 1999, BlackRock fue listado públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York, tan solo 11 años después de la creación de la empresa. Justo después del estallido de la burbuja del .com, grandes cantidades de dinero pasaron de la bolsa al mercado de bonos para salvaguardarse de la crisis que, por casualidad, era la especialidad de Larry, por consiguiente de Aladdin. Aladdin ya se había convertido en una empresa billonaria para ese momento, después de salir a bolsa, y era el experto supremo, sin que nadie le hiciera competencia en tan solo unos pocos años dentro de la ingeniería o la inteligencia artificial aplicada a las finanzas. Y aunque esta sea una gran hazaña para un robot, esto solo era el inicio de sus capacidades y de su alcance. Lo increíble vino después, el gran salto para BlackRock y para Aladdin. En septiembre del 2006, 2 años antes de que explotara la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, Larry compraría el brazo de gestión de activos de Merrill Lynch, el cual se enfocaba en acciones, dándole a Aladdin toda la información sobre el mercado de valores, otorgándole la habilidad de analizar cada una de las acciones y factores de riesgo de todas las empresas del mercado de valores, todos
los data points o los puntos de acceso de información financiero del mundo. Aladdin con ello acababa de alimentarse, acababa de evolucionar exponencialmente, convirtiéndose en un monstruo y convirtiendo así a BlackRock en la mayor gestora de activos del planeta, manejando ya billones de dólares en activos. More importantly, there's three giant corporations, BlackRock, State Street, and Vanguard, which collectively, they own each other, so it's really one giant corporation, but they also own 89% of the S&P 500. They own everything. En el año 2008 llegó la crisis inmobiliaria, pero ¿cuál fue el causante? Los valores respaldados por hipotecas, justo el mercado que hizo perder a Larry Fink $100 millones cuando trabajaba en el First Boston, que posteriormente lo llevaría a crear Aladdin, el robot que pondría toda la bolsa en la palma de sus manos. Por consiguiente, antes de que Aladdin cumpliera los 21 años de vida, ya estaba siendo utilizado por todos los bancos de Wall Street e incluso por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando colapsó Lehman Brothers, dando inicio a la crisis del 2008, Estados Unidos pidió ayuda para salvar a Bear Stearns, dándole a Aladdin la batuta para decidir con qué activos quedarse y de cuáles deshacerse en un paquete de rescate de más de $30.000 millones. Efectivamente, un robot salvó a los Estados Unidos de un desastre total, y ese robot es manejado por BlackRock y se llama Aladdin. Después de este éxito, y con la reputación más que lograda, la Reserva Federal, el gobierno estadounidense, los bancos centrales de la Unión Europea, incluso Japón, empezaron a depender de Aladdin para decidir dónde colocar sus fondos, $2.5 billones recién impresos entre muchas otras alocaciones del capital, la mayoría de las cuales fueron invertidos en bonos e inversiones para compañías hipotecarias y bancos. Y otra nueva coincidencia, estos fueron los mismos activos en los cuales BlackRock y Aladdin habían invertido. Todas las críticas y conflictos de intereses fueron olvidados rápidamente cuando se comenzó a imprimir aún más dinero. Después de la crisis de los activos bajo administración de Aladdin, aumentarían a $11 billones en 2013. 11 billones de dólares. Y no hablamos de 11.000 millones de dólares. Hablamos de 11 millones de dólares para el año 2013. I'm here at BlackRock headquarters. They're in Midtown Manhattan. Of course, I am with the two men who put the deal together that we've been talking about all morning. Larry Fink, the CEO and chairman of BlackRock, and Bob Diamond, the chief executive officer of Barclays Capital. Gentlemen, thanks so much for being here. We did this for our clients. We believe the combination of these two firms, that they are so complementary in terms of the products that we're going to be able to offer to our clients, retail and institutionally, a larger and more important approach in terms of products. In the retail side, we have an ability to bring our mutual fund family and now the iShares family together and provide different solutions for our clients. And so I think what this brings together is an organization that provides more services to our clients, and it provides a more comprehensiveness in all the products. Después de la crisis del 2008, BlackRock adquirió la rama de inversión de Barclays en 2009 y por consiguiente iShares y sus ETFs, pasando a ser el líder absoluto no solo de los bonos y acciones, ahora también se convirtió en el líder de los ETFs, de los fondos cotizados en bolsa, a la vez que los mayores fondos hicieron el cambio de fondos mutuos a ETFs. En 2017, Larry inició un proyecto secreto llamado Monarch o Monarca, el cual consistió en reemplazar a los gestores de fondos ineficientes por Aladdin, literalmente eliminando a los humanos de la ecuación y poniendo inteligencia artificial. Algo que tú creerías que no podría ocurrir. Ya está ocurriendo, la inteligencia artificial dirige ahora mismo las finanzas, dirige los fondos de inversión, dirige a los gestores de fondos. Para que os hagáis una idea de la magnitud de este reemplazo, el 70% de todas las operaciones realizadas en la bolsa de Estados Unidos son hechas por robots, siendo Aladdin
el principal robot dentro de estas operaciones, detrás de estas operaciones, sin que tenga que haber ningún humano involucrado en el proceso, pura inteligencia artificial, superando con creces las capacidades de cualquier ser humano. Para 2019, las instituciones que usaban Aladdin superaron los 20 billones de dólares o trillones estadounidenses en activos bajo manejo. Para el 2020, hace tan solo 3 añitos, 32 años después de su fundación, el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal volvieron a pedir ayuda a Aladdin tras la llegada de la pandemia. Una vez más, BlackRock fue el encargado de colocar los 4 billones de dólares o trillones estadounidenses recién impresos, calentitos. Siguiendo el consejo de Aladdin, la Reserva Federal comenzó a comprar ETFs por primera vez en la historia. Esto lo dijo Aladdin. A mediados del 2019, BlackRock adquirió eFront, el cual se encarga de recolectar datos sobre los activos de los ciudadanos, incluyendo los bienes y raíces de capital privado, entre otros. Es decir, sabe si te has comprado una casa o no, si la has vendido o no, y cuál es tu patrimonio inmobiliario. Tras esta adquisición, BlackRock y otros fondos comenzaron a comprar casas unifamiliares, sobrepujando en muchas ocasiones a los ciudadanos de a pie por encima del valor de mercado, usando sus fondos ilimitados y su acceso a tasas de interés preferenciales. Esto ha causado que el precio de los inmuebles en muchas áreas haya incrementado en vez de bajar en la crisis a niveles que la gente no se puede ni siquiera permitir, haciendo un lado incluso a grandes competidores en Estados Unidos como Zillow, la página inmobiliaria por excelencia. Esto nos revela el auténtico objetivo de Aladdin. No solo ser un robot que controle los activos de Wall Street. El objetivo es controlar tanto los activos públicos como los activos privados. Toda esta información nos deja claro algo. Es imposible competir contra Aladdin, pero también es imposible competir sin él. Se ha convertido en una necesidad para el sistema financiero internacional. Como dijo Anthony Malloy, vicepresidente ejecutivo del New York Life Insurance Company, Aladdin es como el oxígeno. Sin él no seríamos capaces de funcionar. Aladdin sigue subiendo a un ritmo alarmante, con los activos bajo manejo aumentando a 2 trillones al año. Pero ¿qué más le falta a Aladdin para dominar todo lo que hay por debajo del sol? En junio, BlackRock sometió una aplicación ante la SEC de Estados Unidos para lanzar un ETF. Así es, mis estimados y estimadas, de Bitcoin al contado. Este es el último activo que deben controlar. Las criptomonedas y todo el blockchain es la nueva tecnología que debe ser manipulada, controlada, supervisada y liderada por Aladdin, el único, el inigualable, el robot financiero todopoderoso que todo lo lee, que todo lo sabe y que todo es, y que es controlado por una persona llamada Larry Fink, el dueño de BlackRock. Y por si esto fuera poco, y sacar el ETF de Bitcoin al contado para controlarlo, y si eso fuera poco, ahora también han aplicado para un ETF de Ethereum al contado. ¿Sabéis por qué? Porque quieren convertirse en nodos, porque quieren tener el control sobre las criptomonedas, y en la entrada en Ethereum significa también el control sobre incluso los contratos inteligentes. BlackRock es el mayor aliado y el donante del Partido Demócrata. Sí, es así, que a su vez fue quien colocó al actual director de la SEC, Gary Gensler, quien obviamente no le va a morder la mano a su dueño. Tampoco podemos olvidar que BlackRock tiene un récord inmaculado en cuanto a ETF se refiere. Many people still use it as a means, well, people are investing it for indexing. No, the majority of people who are putting money in an index, in ETFs, are active investors that are buying exposure. The entire bond market is being transformed as we talk right now. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities.
We will, and if we could have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code Right. of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. You don't need trust banks. But does that disrupt you eventually? Because you are custodying all of these We don't. assets. No, we're not a custodian. We're not. We don't. We use third-party custodians in everything we do. Para que te hagas una idea, si BlackRock usara menos del 1% de sus activos bajo custodio, estos serían suficientes para comprar todo el Bitcoin que actualmente está en todos los exchanges del mundo. Es decir, el 11% del Bitcoin en circulación desaparecería en un abrir y cerrar de ojos, solo con el 1% de los activos de BlackRock. ¿Sabes lo que le pasaría al precio de Bitcoin, verdad? En el momento en el que esto ocurriera. También es muy curioso que la semana antes de que BlackRock sometiera su aplicación de ETF de Bitcoin al contado, la SEC demandase tanto a Coinbase como a Binance, declarando que el BNB y otras eran valores no registrados. Ya hemos visto lo que ha pasado últimamente con el CEO de Binance, ¿verdad? El lunes Binance acordó pagar más de 4.000 millones de dólares de multa, declarándose culpable de lavado de dinero, de blanqueo de capitales, y su CEO, su fundador, tuvo que dimitir para calmar las aguas. Changpeng Zhao tuvo que dar un paso atrás. Pero en vez de que el mercado cayera, el mercado comenzó incluso a subir. Porque saben que las instituciones ya están aquí. Parece ser que Gary Gensler está allanando el camino para que sus aliados de Wall Street tomen el control de Bitcoin. Creo que a todos nos queda claro a estas alturas que BlackRock se va a apoderar del mercado de las criptomonedas. Pero vamos a ahondar un poco más. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a intentar predecirlo yendo a los documentos que ha introducido BlackRock dentro de la SEC de los Estados Unidos para su aprobación. Uno de estos documentos tiene una cláusula que les permitiría tener la decisión sobre qué red debería ser considerada apropiada para los propósitos del trust o del fondo. Esta parte es muy preocupante porque podría suceder un cambio radical en el mundo cripto que dividiera al mundo en dos ramas, o como se le llama, un hard fork a la antigua. Y si no sabes lo que es un hard fork, imagínate que ellos van a poder tener su propio Bitcoin. Podrían separarlo en dos vertientes, como ya ha pasado anteriormente. Si alguien controla la mayor cantidad del supply de Bitcoin o de cualquier criptomoneda que haya en el mundo, va a acabar controlando dicha criptomoneda. Pero el poder de BlackRock no se queda en esto. Ellos también son los que impulsan las políticas sociales, o llamadas ESG. You now make a point of that's an investment criteria for you. Well, behaviors are going to have to change, and this is one thing we're asking companies. You have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. 54% of the incoming class are women. We added 4 more points in terms of diverse employment this year. And what we're doing internally is, if you don't achieve these levels of impact, your compensation could be impacted. Okay, we're doing the same. And so it's just you have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race or just any way you want to say the composition of your team, you're going to be impacted. And that's not recruiting, it is development, as Ken said. And ultimately, it's still going to take time, but I am just as much shocked as Ken is that we have not seen more opportunities. We're going to have to force change. Bajo estos estándares, obviamente esto es solo una suposición, pero Larry Fink podría decir: vamos a crear un Bitcoin ESG para que el ecosistema cripto sea más eco-friendly, etc. Y hagamos un hard fork para que la red sea POS o Proof of Stake, que depende del staking, a diferencia de Proof of Work, que depende del minado, porque eso consume mucha energía. Imagínate que quisiera decir eso. Podría preparar este hard fork y apoderarse de su Bitcoin.
Esto podría crear un escenario donde se convierta en un requisito estándar y podrían declarar como ilegales los otros forks que no sean ESG. Tendríamos dos partes o vertientes. Por una parte, el Bitcoin Proof of Stake, que estaría basado en el Bitcoin stakeado o guardado, y por otra parte el Proof of Work, que depende del Bitcoin minado, genera energía. Y obviamente si regulan en contra del Proof of Work, el precio del Bitcoin sufriría el golpe, mientras que el precio del otro Bitcoin subiría gracias al cobijo y la protección de BlackRock. Sé que esto puede ser algo difícil de entender, sobre todo si no sabes mucho de criptomonedas, pero es algo que podría suceder para que se apoderaran del mercado cripto. En segundo lugar, dentro de la solicitud del ETF de BlackRock se incluye un acuerdo de intercambio de datos que supervisaría la identidad de los clientes y todos sus datos de trading, lo cual acabaría por completo con la privacidad del mundo cripto. Si esto se convierte en la nueva norma para todas las regulaciones futuras, la gente podría inclinarse por buscar exchanges alternativos que promuevan más la privacidad, como los DEX. Pero no olvidemos que estamos hablando de BlackRock. Muy probablemente se encargarán de aplastar las otras alternativas y productos, usando a los gobiernos y las regulaciones para ello, eliminando con ello la posibilidad de la gente de elegir el producto que ellos quisieran o la privacidad que ellos merecen. Muy parecido a lo que están haciendo los Big Three con la compra de inmuebles en Estados Unidos. No solo el Bitcoin, también los inmuebles, donde están sobrepujando y comprando casas unifamiliares a un ritmo alarmante. Si siguen a este ritmo, podrían quedarse con el 60% de las viviendas unifamiliares para el año 2030. They've now decided to buy every single family home in America. So if they stay on the current trajectory, they will own 60% of the homes in this country, single family homes, by 2030. They literally are trying to buy everything. And the head of it, Larry Fink, the CEO of BlackRock, is on the board of the World Economic Forum. And what they've said, we want this great reset, which is you will own nothing and you will be happy. Well, they're on their way to making sure that we don't own anything. So you all probably have heard of people who are about to buy a home, and somebody comes in at the last minute with a cash offer and snatches it out of the market. Right. And it's usually an LLC with an ambiguous name. But if you trace that up, you'll find it's owned by BlackRock. And because they have a huge bank book, the cost of money and interest in them is tiny, which means they can outcompete your children. Your kids do not have a chance to buy that home. Pronto veremos el lanzamiento de nuevos exchanges, como por ejemplo EDX Markets, que ha sido lanzado por varias figuras conocidas de Wall Street y respaldado por Klaus Schwab, por Citadel y Fidelity, entre otros. Lo único que necesitan para desplazar a los competidores del mercado es tener mayor liquidez que la que tiene actualmente Coinbase y Binance, o controlarlos a ellos también, como está sucediendo, lo cual es bastante simple sabiendo los números que manejan. And let me be clear. We're also sending a message to the virtual currency industry more broadly, today and for the future. If virtual currency exchanges and financial technology firms wish to realize the tremendous benefits of being part of the U.S. financial system and serving U.S. customers, they must play by the rules. And if they do not, the U.S. government will take action. Como veis, no es una coincidencia que el gobierno de los Estados Unidos esté atacando a la competencia de los exchanges institucionales hasta el momento en el que BlackRock lo controle todo. La entrada de BlackRock con su ETF de Bitcoin no es para nada una buena noticia para el mercado cripto. Si piensas en tu libertad, en la privacidad, si piensas en no ser controlado, no lo es. Pero, por otra parte, obviamente puede hacer que todo explote, ¿no? A otro nivel, que el mercado institucional entre en el mercado cripto, y con que entre entre el 1 y el 3% solo del capital que maneja BlackRock en custodio, estaríamos hablando de un Bitcoin que podría irse por encima de los 100 y 150 mil dólares. Obviamente esto no es un consejo de inversión y el mercado va a estar completamente manipulado
Por tanto, va a ser Aladdin quien gane dinero y la gente que no sepa cómo funciona el mercado va a ser absorbido por Aladdin. Aladdin es el genio que todo lo sabe, es el genio que todo lo lee. Ahora le están conectando el mercado de las criptomonedas y Aladdin tiene muchas ganas de recibir tu información, ya sabe si tienes casa o no, si alquilas o no, cuál es tu score. Aladdin va a ir evolucionando y evolucionando porque es un genio. La diferencia es que este genio no está en una lámpara. I want to ask you if you believe that the collapse is orchestrated in order to bring in central bank digital currencies. And do you think, you mentioned a timeline to me before that was anywhere from 2 months to 3 years. What are the realistic steps that you think they'll take to get us there? So the system is going to collapse of its own weight. And if you know that it's going to collapse, wouldn't you like to introduce a system where you're in control of the new system? So that's what I believe is going on. They can't, I don't think, a lot of people say, oh, are they doing this on purpose? Well, it was going to happen anyways. So, and if it's going to happen, wouldn't you like to control it on the way down and get rid of the regional banks and make the banking system very consolidated into 6 big banks in the US? So that then it would be a lot easier to introduce a central bank digital currency. And so banking becomes like a utility pretty much owned by the government and linked to the central bank digital currency. And then from there, once the central bank digital currency is linked to all your credit cards and bank accounts, then social controls can be implemented. You can't have, if you're a dissenter like me talking about truth, they shut you down. It's just shut off your account. If they decided that cow farts are a big thing and they don't want you to eat meat, you'll have a quota. You go to the cash register and you try to ring up your meat, and then the woman at the cash register says, it won't let me ring you up. That's the kind of control, end-to-end control. It is literally a prison planet, so to speak.